Muy bien, pueden tomar asiento. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor, que va a ser predicada. Creemos que tu palabra produce en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra nos lleva a crecer en ti, Señor, y a conocer tus planes y tus propósitos para cada uno de nosotros. Lo creemos así, Señor, y lo recibimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Repite después de mí: Cristo no es débil en mí. Cristo es poderoso en mí. Una vez más: Cristo no es débil en mí. Cristo es poderoso en mí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a continuar hoy con la serie Creciendo con Raíces. Y quiero que vayas conmigo al libro de Lucas, al capítulo 10. Y vamos a leer desde el verso 38. Lucas 10, verso 38. Saludo a aquellos que nos ven por Facebook Live. A los pastores, qué bueno que están aquí con nosotros. Que se gocen. Amén. Llegamos al libro de Lucas, al capítulo 10, verso 38. Y leemos en el nombre de Jesús. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gracias a Dios por tu buena y poderosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Me llama la atención que Jesús le dice a Marta: mira, Marta, tú estás afanada con muchas cosas. Estás afanada y turbada con muchas cosas. Pero hay una cosa que Jesús le dice que para mí es importante en el día de hoy. De hecho, no lo tengo en mis notas, lo acabo de ver ahora. El Espíritu acaba de hacer que eso resalte en mi espíritu. Y es que Jesús le dice a Marta: pero una sola cosa es necesaria. Tú estás turbada y afanada con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y esa cosa es lo que estaba haciendo su hermana María. Y María estaba atendiendo la palabra de Dios. María estaba, en vez de estar María afanada con la vida, María estaba atendiendo la palabra de Dios. Estaba sentada a los pies del Maestro, escuchando al Señor Jesús enseñar la palabra. Así que aquella cosa que es necesaria es atender al Señor Jesús cuando enseña la palabra. ¿Me está siguiendo aquí? La palabra de Dios debe de ser atendida, y no hay nada más importante que atender la poderosa palabra de Dios y darle lugar a nuestra vida a la palabra de Dios para que ella produzca en nosotros. Una sola cosa es importante, y atender a Dios y a su palabra. Amén. Jesús le dice: tú estás afanada con todo. Y yo tengo en mis notas, podemos ver aquí dos tipos de creyentes: los que están afanados versus los que se sientan a escuchar a Jesús. Tenemos gente afanadas en la casa de Dios, que aún en el tiempo de culto están pensando en las cosas que hay que hacer y no disfrutan
la enseñanza de la palabra. No la reciben. Porque su mente está tan afanada en lo que tenemos que hacer, hacia dónde hay que ir, que ni tan siquiera el culto a Dios pueden disfrutar. Está el creyente que se sienta a escuchar la palabra de Dios y la disfruta y la medita y la hace su alimento. Nosotros debemos de entender que el Espíritu Santo de Dios desea que nuestro corazón sea para Él. Que nuestro corazón sea para la palabra de Dios. ¿Qué enseñó Jesús sobre nuestro corazón? Jesús dijo que donde está nuestro tesoro, allí estaría ¿qué? Nuestro corazón. El Espíritu Santo anhela y desea gente que tengan un corazón para la palabra. Un corazón que medite en la palabra. Que haya puesto en medio de su corazón la palabra. Amén. Vivimos demasiado ajorados como para sentarnos a escuchar a Jesús. Estamos como que tan llenos de cosas, como que tan llenos de compromisos, que estamos dando pasos sin oír a Dios. Estamos haciendo cosas fuera de la palabra de Dios. Y Dios quiere, mira, que tú te relajes, que quites el peso del afán y que comiences a pasar tiempo en la palabra y que comiences a meditar en la palabra. La mejor parte, una vez más, es estar sentado con Jesús, escuchando a Jesús enseñar la palabra, y esa parte nadie te la puede quitar. Pero si yo permito que los afanes de la vida me golpeen, estoy afanado porque yo tengo demasiadas cosas y no tengo tiempo para sentarme a escuchar al maestro hablar. Mi única interacción con la palabra es el domingo. Mi único tiempo para escuchar a Dios es el domingo. Y mientras tanto, toda la semana estoy afanado. Yo les hablaba hace días que si yo soy de los que trabajo 8 horas y llego a mi casa a descansar porque me lo merezco, porque he estado trabajando 8 horas, ¿qué tiempo tú tienes para meditar en la palabra de Dios? Estamos demasiado afanadas. Marta deseaba que el propio maestro dejara de enseñar para que su hermana trabajara con ella. Y muchas veces en nuestra vida, mira, yo te voy a contar esto. Yo amo el cine. Y hubo un tiempo en mi vida que el Señor comenzó a bombardear eso. Y hubo un tiempo que yo iba al cine y cuando comenzaba, ¿sabes? No los anuncios, no los cortes de la película. Cuando te salía el anuncio, bienvenidos a Caribbean Cinema. Y comenzaban a presentarte todas las cosas y puedes encontrar dulce y pon el teléfono en silencio. Cuando comenzaba eso, que ya tú sabías que venía la película, yo comenzaba a escuchar a Dios. A Dios le daba por hablarme. Y yo tenía que decidir entre Dios o su palabra. Y a veces nosotros estamos tan afanados que Dios nos habla e ignoramos su voz. En estos días yo he estado preguntándole a Dios, Señor, ¿cómo yo puedo hacer más economía? ¿Cómo puedo tener una mejor economía? ¿Cómo yo puedo hacer más dinero? ¿Cómo puedo, cómo puedo? Nosotros tenemos una deuda de la mueblería Berrío. ¿Cómo yo salgo de esta deuda? Y yo con mi mente afanada de que tengo un montón de dinero en deuda. Y me llegó una carta de mi banco, de Fairbank, que estoy preaprobado para $9,000 en un préstamo. Y yo dije, ay mi madre, $9,000.
Aquí sí que sí. Con 9,000 pesos yo saldo la mueblería y queremos arreglar el Yari y pintamos el Yari, le ponemos, ¿verdad? El Yari, el bumper, los clips se le rompieron y que está amarrado para que no se caiga el bumper. Arreglamos el bumper, pintamos el carro. Achí, me sobra para mí. Yo voy a llamar. Yo llamo al banco. El banco me dijo, ¿qué tú vas a hacer con ese dinero? Y yo, pues, voy a saldar unas deudas. ¿Cuánto tú debes? La mueblería, Berrío, ¿cuánto tú debes? Y yo afanado. Dame un break. Yo ni sabía ni cuánto debía. Dame un break. Me metí a la aplicación. Y cuando yo vi la cantidad, yo dije, es que no cuadra que yo me meta en un préstamo. Y que para saldarle esto, que lo que me quedan son pues, 2 o 3 pagos. Y me metan en un préstamo de eso como que, pero aunque yo estoy viendo que no es buena opción, yo sigo hablando, yo tanto. Y queremos hacer tal cosa y el resto del dinero, porque va a sobrar más de la mitad, porque el afán de salir de la deuda, cuando yo las vi hablando con la del banco, yo dije, espérate que tú no tienes deuda. Tú estás a punto de salir de todo. Y de momento comencé a escucharme predicar. Mira lo que Dios está haciendo. Yo comienzo a escucharme a predicar. Y yo estoy diciéndole, Dios, yo estoy predicando. Y yo estoy diciendo lo siguiente. Dios tiene un montón de formas de suplir tus necesidades. Pero tú por desesperado, tu respuesta es meterte en un banco y ajorarte y endeudarte en un banco. Me estoy escuchando y yo estoy diciendo, es verdad, yo prediqué eso, pero sigo hablando con la tipa. Anyway, para hacerte el cuento largo corto, le edito mis datos, me tienes que llamar en 1 hora. Había tomado la decisión luego que enganché con Yomara. Mira, Yomara, yo creo que esto... Y Yomara, mira, pues no, yo también no lo veo bien. Olvídate de eso. Ayer fuimos a comer a un sitio y cuando íbamos de camino a ese lugar, el banco no esperó que yo llamara. Ellos me llamaron. Señor Luis Rojas, sí. Te habla Fairbank del banco Fairbank aquí de Bayamón Oeste. Que tenemos un cheque ya aquí, ya listo de $9,000. Ay, Dios mío. Padre, tiene que traer tal cosa y tal cosa para dárselo. Y yo, pues está bien. Le enganché. Y yo, mira, yo eso no lo voy a coger. Eso es un engaño. Cuando ellos me dicen, te hemos aprobado los $9,000 a 7 años. Y yo dije, pues si lo que me faltan son un par de meses. Voy a pagar un par de meses para endeudarme 7 años. No. Eso no es sabiduría. Y un afanado. Porque una de las cosas que tengo en mis notas es que el diablo te hace ver más de lo que realmente es. Satanás, tú estás ahí en un vaso de agua y Satanás te hace ver que estás en una laguna con tiburones. Estás a punto de morir. Y lo que tienes es un problemita ahí. Afanados, desesperados por obtener cosas. Cuando lo que tenemos que hacer es escuchar a Dios. Sentarnos a escuchar al Espíritu Santo. Sentarnos a escuchar qué es lo que Él tiene que decirnos. Yo quiero crecer con raíces. Yo quiero crecer fuerte. Pues lo que tengo que hacer es escuchar la palabra de Dios. Y darle mi corazón a la palabra de Dios. Y permitir que la palabra de Dios produzca en mi vida. Aleluya. Y permitir que ella nos cambie y nos transforme. ¿Me estás siguiendo? Bendito sea Dios. Yo quiero que vayas a Juan, al capítulo 11. Y vamos a leer ese capítulo desde el verso 17. Juan 11, verso 17. Gracias, Espíritu Santo.
Juan 11, verso 17. Me deja saber si llegamos. Ay, Dios mío, espérate. Juan 11, verso 17. Amén. Vamos a leer. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, Lázaro llevaba 4 días muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla. Pero su hermana, a consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Jesús, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, descendiéndole, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde María lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y le consolaban, cuando vieron a María que se había levantado de prisa y había salido, le siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró en piso diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no había muerto mi hermano. Como que se pusieron de acuerdo las dos para decir lo mismo, ¿verdad? Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mira cómo lo amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía abrir los ojos a los ciegos. No podía abrir los ojos al ciego, haber hecho también a la que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, y he de ella, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que creas que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de manos y de los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Yo te traigo esta palabra hoy por lo siguiente, porque para mí es interesante ver cómo tiene efecto el no escuchar a Jesús. Jesús llega prácticamente al funeral de Lázaro. Las hermanas de Lázaro son Marta y María, la afanada y la que se había sentado a escuchar. Y cuando tú ves las respuestas de estas dos mujeres, tú no hallas la fe que viene por oír la palabra de Dios. Si tú no te sientas a escuchar a Jesús y tomar tiempo para meditar la palabra de Dios,
Cuando venga el tiempo difícil, tú no puedes responder: si tú no hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Porque la respuesta es: ¿qué estoy haciendo yo con lo que Jesús me enseñó? ¿Sabe? La palabra de Dios tiene que hacerse vida en mí, y yo no tengo que estar echándole culpas a Dios. Yo tengo que ser responsable con lo que Él me está dando. Y aquí están estas dos mujeres. Jesús le dice, mira, ¿cuántas veces te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios? Mira las enseñanzas de Jesús con estas dos mujeres. Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá, y el que cree en mí y muere no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, yo sé que tú eres el Cristo. Mira las enseñanzas, mas sin embargo dejó a Jesús fuera. Cuando fue a buscar a su hermana, dice la Escritura, Jesús no había entrado a la aldea porque todavía estaba donde Marta lo encontró. Sí. El que tú crees que es la resurrección llega al funeral de tu hermano y tú no lo pasas al muerto. Este es el resultado de no atender la palabra de Dios. Tú necesitas comprender que el día malo va a venir, que la dificultad va a venir, que algún día el médico te va a decir: la enfermedad ha llegado a tu cuerpo. Y tú necesitas haber pasado tiempo con Dios como para decir: por sus llagas yo soy sano. Tú necesitas haber pasado tiempo en la palabra como para decir: Él es mi proveedor, Él es mi sustento, Él está por mí y no en mi contra. Todo estará bien. Pero cuando somos oidores olvidadizos, que no somos hacedores de la palabra, solo escuchamos al pastor, no tenemos otra interacción con la palabra de Dios toda la semana y pretendemos tener los resultados de la palabra sin la palabra. Pero yo les prediqué. Yo no sé si se acuerdan, pero yo les prediqué. Yo recuerdo que yo les dije: no basta con decir, pastor, por lo menos voy a la iglesia, otros no van. No sé si se acuerdan. Y yo les puse el ejemplo donde yo les dije: yo entré a la clase de inglés, yo no la corté. ¿Recuerdan eso? Yo fui a la clase de inglés, pero no la aprendí. Pastor Omar, ¿tú entraste a la clase de inglés? Sí. Mi maestra se llamaba Miss Ifón. Cuando yo pensé en 8º y 9º grado, que me gradué de 9º, que me iba a ir para 10, 11 y 12, yo dije: salí de mi sifón. Madre, la cambiaron para tu baja. Cuando yo entré al salón de inglés, que yo vi esa negra allí, yo dije: nah, este es el diablo. Y yo entré desde 8º, 9º, 10, 11 y 12 con la misma maestra. Y mi inglés es mother y father. Y en el elemental también yo me la chupé. Y nunca, y para colmo, vivía en mi mismo barrio. Pero no aprendí. ¿Sabes? Tú no puedes decir: pastor, yo por lo menos voy a la iglesia. Porque a Satanás no respeta tu presencia aquí. Tú tienes que tomar la palabra de Dios y hacerla vida en ti. Naya te leyó que la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo iba a empezar con ese verso bíblico, pero el Espíritu Santo aquí me cambió el mensaje.
La palabra es viva y eficaz. Si tú la tomas, ella va a producir vida en ti y ella te va a hacer eficaz a ti. Pero si tú la rechazas, que es el mensaje de hoy, no rechacemos la palabra de Dios. ¿Qué podemos tener de ella? Jesús dijo: apártate de mí, Satanás, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás quiere presentarte otro alimento. Y nuestro alimento es lo que ha salido de la boca de Dios. Jesús está sentado en el pozo. Le da hambre. Sus discípulos van a buscarle comida. Cuando sus discípulos le traen comida, él está hablando con la samaritana. Y cuando le presentan la comida, sus discípulos dicen, Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Yo no quiero arroz con habichuela. Ay, qué rico. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Esa es mi comida. Y tú observas estas dos mujeres. Marta sale a renegar. María se quedó sentada. La que escuchaba. Porque tenemos gente que escuchan pero no practican. La que escuchaba sabía que Jesús estaba allí y se quedó sentada. Yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo da. ¿Y por qué no estás creyendo que Él va a levantar a tu hermano? Para Dios nada es imposible. ¿Y por qué no estás creyendo que Él es por ti? Porque la palabra no ha producido en nosotros. Solo nosotros sabemos unos cuantos versos bíblicos, pero eso no se ha hecho vida en nosotros. Nos sabemos los versos bíblicos como 2 más 2 son 4. Pero eso tiene que hacerse vida en nosotros. Y quizás tú estarás escuchándome y diciendo, pastor, está fuerte hoy, pero nosotros tenemos que tomar decisiones a nuestro favor. O voy a seguir escuchando la palabra de Dios, ignorándola, o voy a permitir que la palabra de Dios encuentre un lugar en mi vida y me haga crecer con raíces profundas. Pero esa decisión no es del Espíritu, esa decisión es mía. No es de Dios, es mía. Es mía, es mi decisión. Esto lo decido yo. Como que ellos se sientan a escuchar a Jesús. Tienen a Jesús enseñándole. Y a la hora de la verdad no hay fe. Esto a mí me llama muchísimo la atención. Ellos escuchan a Jesús diciendo, yo voy a resucitar a tu hermano. Y ellos dicen, sí, yo sé que eso vendrá en un futuro. No ahora, en un futuro. Jesús dice, quiten la piedra. Y ellas son los primeros obstáculos. Señor, ya deja la piedra ahí. Prácticamente le estás diciendo, no hagas nada. ¿Qué estás haciendo? Si ya apesta. ¿Sabes? Tú estás viendo a Jesús, que Jesús está dando pasos para hacer un milagro. Y tú eres la primera que te opones. No quiten la piedra, eso apesta. Eso era para que Marta y María se convirtieran en la cheerleader de Jesús, las animadoras. Vamos, quiten la piedra, el maestro lo ha dicho, quiten la piedra. Aleluya. Tú tienes que volverte el cheerleader de la palabra, el animador de la palabra. ¿Qué es lo que dice? Que yo soy un sano, vamos, suelta los medicamentos, porque esto es lo que dice la palabra de Dios, aleluya. ¿Qué es lo que dice? Que Él está conmigo, vamos, no hay temor en mí, porque Él está conmigo. Yo tengo que convertirme en alguien que le echa porra y los porpones a la palabra de Dios. Aleluya.
Prácticamente le están diciendo a Jesús, Jesús, ya no hay nada para hacer, ni tú puedes hacer algo. Ya no hay nada que hacer. Tú tenías que venir cuando él estaba vivo. Tú tenías que venir cuando lloré. No, tú tenías que creer. Tú tenías que haber tomado la palabra y mantenerte creyendo en la palabra. Tenemos gente que cree por un tiempo. Solo tienen una emoción de un corto duradero. Hay un terreno que es así, que no es profundo, que está lleno de pedregales y es solo duradero, no dura mucho. La palabra intenta de producir y ¿qué hace? Sucumbe, boom, y se ahoga la palabra. Somos de corta duración. Qué poderoso lo que predicó el pastor. Media hora después, ay Señor, si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese pasado. Si es verdad que tú me llamaste, esto no hubiese pasado. Si tú estás conmigo, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Yo voy a llamar a FedBank para que me dé un préstamo porque es que tú no me estás sustentando. Y él hablándome y yo como quiera dando pasos en contra de lo que él me está hablando. Tuve yo que mirar la aplicación de Montalvo, que ni es de Montalvo, es la de Berrío, y mirar la aplicación y decir, pero ¿por qué yo estoy haciendo un préstamo para esto? Yo estoy a punto de salir de esto y cuenta no me había dado todavía. Satanás había cegado mis ojos. Yo vi 9,000 pesos y yo dije, olvídate. Yo le dije a Yomara, y con lo que sobra nos vamos. Nosotros nos vamos en noviembre de viaje, con lo que sobra nos vamos. Y en mi mente yo decía, qué tonto, tú vas a hacer un préstamo para irte de viaje. Qué tonto eres. Ese viaje va a ser el viaje más caro y pagar ese viaje te va a costar 7 años. La palabra de Dios debe de ser lo más importante para ti. Ella debe de tomar tu vida, de tomar tu mente. ¿Sabes qué dice la palabra? Que de acuerdo al pensamiento del hombre, así es el hombre. Y si tu mente no está saturada de la palabra de Dios, tú vas a hacer de una manera contraria a la palabra de Dios. Tú quieres, mira, yo hablaba en la emisora y yo decía lo siguiente. Estábamos hablando sobre ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros tenemos esa idea que todos los hombres son creados a imagen y semejanza de Dios. Y yo les estaba diciendo a ellos que el único hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios fue Adán y Eva. Y yo les dije, bueno, y esto lo dice la palabra de Dios dice que cuando Adán y Eva tuvieron sus hijos, lo tuvieron a imagen y semejanza de ¿quién? Y yo dejé que ellos respondieran y ellos lo dijeron, bueno, dice imagen y semejanza de Adán. ¿Por qué no imagen y semejanza de Dios? Porque Adán murió. La naturaleza de Dios en Adán murió. Adán estaba revestido de la gloria de Dios y la perdió, estaba destituido de la gloria de Dios. Como único nosotros volvemos a ser creados a imagen y semejanza de Dios, es naciendo de nuevo. Cuando yo le di mi vida a Jesús, esa imagen y esa semejanza regresó a mi vida. Porque yo he nacido de Dios ahora. No he nacido de hombre, he nacido de Dios ahora. ¿Y qué te estoy queriendo decir con esto? Que ahora que yo he nacido de Dios, yo tengo que tomar mi mente y meter la palabra de Dios para yo poder pensar de acuerdo a Él. Para yo ser de acuerdo a Él, moverme de acuerdo a Él, hablar de acuerdo a Él. Para eso es la palabra de Dios. ¿Para qué Dios te da su palabra? Para a que hables de acuerdo a Él. Para que pienses de acuerdo a Él. Para que sepas las cosas que Él te ha concedido. Mira, y esta nena está hoy allá. Para que sepas las cosas que Él te ha concedido. ¿Me estás entendiendo aquí? Necesitamos entonces ser responsables con la palabra. Tomar la palabra de Dios para nuestras vidas.
Aleluya. Si me estás entendiendo, dale un aplauso al Señor. En otras palabras, el funeral de Lázaro era un buen momento para que las hermanas aplicaran lo aprendido. Mi tiempo difícil es un buen momento para aplicar el tiempo que yo llevo con la palabra de Dios, para que lo que esté dentro se manifieste. ¿Qué es lo que dice el médico? Aplica lo aprendido. ¿Qué es lo que dice el banco? Aplica lo que Jesús te enseñó. ¿Qué es lo que dice la ciencia? Aplica lo que Jesús te enseñó. No hay nada más que atemorizarse a Satanás, que él intente de meterte temor y tú salgas con la palabra de Dios descansando, diciendo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Había un predicador de los tiempos de las Guácaras, se me escapa el nombre, John Wesley, algo así. Smith Wilkinson, un nombre rarito. Era un hombre bien usado en sanidades y en milagros. Era un hombre que pagaron para poder matarlo, porque era terrible en el evangelio. Y una noche él está durmiendo, y este hombre existe para el tiempo donde todavía no hay electricidad. Él está durmiendo y comienza a oler una peste y a escuchar ruidos raros. Prende el quinqué y cuando alumbra la casa se encuentra con un ser babeando horrible. Y él lo miró y dijo: solo eres tú. Apagó el quinqué y se acostó a dormir. Nunca le dijo: te reprendo, nunca. No hay nada que atemorice a Satanás, alguien que sabe lo que posee, alguien que sabe lo que tiene. Y en el tiempo donde él quiere venir a afectarte, tú puedes sacar la palabra de Dios. Solo eres tú, el derrotado este. Solo eres tú. Apagó el quinqué, se dio la vuelta y se acostó a dormir. Nosotros temblamos en la noche. Es un buen tiempo para aplicar lo aprendido en clase. Es el buen tiempo, pero fue lo contrario. Esta mujer fue el obstáculo. Y tú tienes que tomar una decisión. Tú vas a ser un ayudador a la palabra, a creer en la palabra, o vas a ser un obstáculo para la palabra. ¿Voy a ser un ayudador a la palabra o voy a ser un obstáculo a la palabra? ¿Qué es lo que Dios habló a tu vida? Y yo voy a ser un ayudador a que eso funcione, creyéndola, hablándola, meditándola. O yo voy a ser un obstáculo. Yo ayer meditaba y yo decía: hoy tenemos tantas ideas y tantas cosas que hemos desechado la palabra de Dios. Mira, nosotros nos hemos inventado cuanto dicho. Si Dios habló a mi vida y no pasó, quizás yo no creí. Siempre estamos con todo ese tipo de cosas. Pero cuando yo estaba en 5º grado, a mí Dios me habló de lo que yo estoy viviendo hoy. En mi barrio hicieron una campaña en el parque de pelota de mi barrio. Y nosotros jugábamos pelotas todos los días. Esos 3 días nosotros no pudimos jugar pelota porque a esa iglesia le dio por poner una tarima en el medio del parque. Así que un día de esto yo dije: déjame ir a ver qué es lo que están haciendo esta gente que no nos deja jugar. Y yo voy y hay un predicador predicando. Y de momento el predicador viene y dice: aquí hay alguien que Dios va a usar para la gloria de Dios. Y dijo: es él, es ese joven. Y me señaló a mí. Él me invitó a pasar al frente para orar por mí y yo pasé. Yo bien presentado fui y oré. Y él oró por mí.
Que él comenzó a hablar en lengua, ahora yo sé que es en lengua, pero antes cuando él comenzó a hablar, yo abrí mi ojo así, yo, y este loco que está diciendo, comenzó a hablar en lengua, habló de lo que Dios iba a hacer para mi vida, yo estaba en 5º grado, habló que yo iba a ser predicador, que Dios me iba a usar, que me iba a llevar a las naciones, y yo me fui. ¿Tú crees que yo creí eso? Yo decía, ¿y este loco? Luego me enteré que el predicador era de la nación de Panamá. Yo, este loco, ese es un loco. Pero yo estoy viviendo lo que Dios habló. Y yo digo, la gente, o Dios no está hablando, hay un montón de loqueras hoy, de gente diciendo cosas y no pasan y no ocurren, y un montón de excusas. ¿Sabe? Tenemos una lista de excusas por qué las cosas no ocurren. Pero yo salí de aquel parque diciendo, este es un loco. Pero lo que él habló se cumplió. Pero las cosas pudieron ser diferentes conmigo. Yo pude ser un ayudador a la palabra de Dios. Yo pude haber respondido distinto, para que no tenía nadie que me enseñara. ¿Qué sabía yo de lo que él me estaba hablando? Pero nosotros podemos ser ayudadores a la palabra. Mira, yo quiero que tú vayas conmigo un momento a segunda de Samuel. ¿Estás aquí conmigo? Los estoy aburriendo. Segunda de Samuel 5, verso 17. Amén. Mira lo que dice segunda de Samuel, capítulo 5. Voy a leer el verso 17. Mira, dice, oyendo a los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David los oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregué a los filisteos en tus manos. Y vino David a Belparasín, y allí los venció David. Y digo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí. Como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Belparasín. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Rafaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsámaras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsamaras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Gab hasta llegar a Gazer. Esta es palabra del Señor. Qué poderosa lectura. La primera vez que yo leí esa lectura me conmovió por completo. Porque David había vencido a los filisteos. Y cuando los filisteos vuelven, David puede tomar la decisión de regresar a pelear con ellos. Pero David consultó a Jehová. Y Jehová le dio instrucciones a David. No fueron las mismas instrucciones de la primera batalla. La tentación de David pudo haber sido, bueno, ya yo los vencí, los venceré otra vez. Pero David tenía oídos para oír a Dios. Y Dios le dice, párate en las balsámaras. No salgas contra ellos, rodéalos en las balsámaras. Y cuando tú escuches el sonido de marcha por encima de las copas de las balsámaras,
es que yo he salido para herirlos. Y dice la Escritura, y David lo hizo así. Tú puedes ser un ayudador a la palabra. Si David hubiese salido antes, hubiese sido derrotado. Tú puedes ser un ayudador a la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo yo te lo tengo aquí escrito, el ejemplo de Gedeón. Tenía un ejército de 22,000 personas. Y Dios le dice: Gedeón, ese ejército es demasiado grande, ustedes van a ir y con ese ejército van a vencer y vas a pensar que es por su fuerza. Los que tienen miedo, que se vayan. 22,000 personas. Y de esos 22,000 dice la palabra de Dios que quedaron, yo lo tengo aquí anotado, dice la palabra de Dios que eran 22,000. Y los que tenían miedo se fueron y quedaron 10,000. Haz las cuentas, ¿cuántas de 22,000 quedaron 10,000? 12,000 con temor. 12,000 con temor. Luego Dios le dice: todavía ustedes son muchos. Ustedes aún son muchos. Vayan, yo te voy a mostrar qué hacer. Ponlos a beber agua. Que beban agua. Y los que laman el agua como los perros, y los que se arrodillen los vas a poner aparte. Y los que lamieron el agua como los perros, let go. Y dice la palabra que de los 10,000 quedaron 300. De 22,000 a 300. Wow. Fue un montón de gente que se fue. Yo me imagino a Gedeón viendo a su ejército siendo reducido. Y yo me imagino a Gedeón mirando, pero Dios está conmigo. Él está conmigo. Y Dios le dice: mira, toma a tu compañero Gedeón y ve al campamento de los filisteos. A mí me encanta esto. Y así va Gedeón, toma a su compañero y va al campamento filisteo escondido en la noche. Y cuando Gedeón está pasando por las tiendas, uno de los filisteos dice: acabo de tener un sueño. ¿Qué soñaste? Soñé que una bola de cebada venía contra el campamento y nos destruía. Y se levantó otro y dijo: hey, yo tengo la interpretación del sueño. ¿Cuál es el sueño? Esa es la mano de Gedeón, que Jehová nos ha entregado a ellos. Y Gedeón, que vio a su ejército ser reducidos a 300, ahora está escuchando el temor que hay en el pueblo enemigo. Y regresó, tomó sus 300 hombres y tuvo una gran victoria esa noche. ¿Por qué? Porque obedecieron la palabra de Dios. Consultaron a Dios. Dios le dio una palabra y ellos la obedecieron. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestro corazón a la palabra de Dios? ¿Ignoramos la palabra o la creemos? Porque aquí no hay más opciones. Aquí mi única opción es obedecer o desobedecer, creerla o ignorarla. ¿Sabes? No hay un término medio. Esto no es Longhorn. Dame los términos medios. Y te traen esa carne ahí llena de sangre. O esto es o crudo o bien hecho. No seamos nosotros los obstáculos
obstáculos a la palabra de Dios. No seas obstáculo a lo que Dios habló para tu vida. Sé creyente. ¿Cuánto tiempo? Óyeme, ¿cuánto tiempo Jesús estuvo diciéndole a su pueblo, a los discípulos, personalmente, yo voy a morir y voy a resucitar? Estúdialo. ¿Cuántas veces Jesús le dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre tiene que padecer, pero también al tercer día va a resucitar? El Hijo del Hombre va a padecer, pero también tiene que resucitar. Y cuando llegó la hora, mira, yo fui al templo y él no estaba allí. Yo comencé a llorar, se me apareció alguien y yo le dije que si era él que me devolviera el cuerpo, pero cuando miré bien era él, no está muerto, está vivo. Y Pedro y Juan arrancaron a correr. ¿A qué? A ver qué, si ya no está ahí. Jesús se le aparece y como Tomás no está, no lo cree. Pero tú no necesitas una manifestación, tú lo que necesitas es creer a la palabra. Ahí es que yo no estuve allí, pero Dios habló de eso. La historia de Lázaro y el rico, que mueren. Y Lázaro va, ¿verdad?, a pagar su condena. El rico, perdón. Y Lázaro está en el seno de Abraham. ¿Han leído esa historia? ¿Qué dice el rico? Manda a Lázaro a que me eche agua. Y Abraham le dice, no se puede pasar. Aquí hay un abismo. Aquí no podemos pasar. Pues entonces déjame ir a hablarle a mi familia para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Y cuál fue la respuesta? Que le crean a los profetas. Hermanos, si no creemos a la palabra, tampoco vamos a creer las manifestaciones. Hey, yo me voy. Para donde yo voy, ustedes ya saben el camino. Y Tomás, Felipe, Señor, no sabemos ni para dónde vas, ni sabemos cuál es el camino. Yo voy al Padre, muéstrame el Padre y con eso me basta. Y yo me, ¿cómo que te muestres Padre, Felipe? Si yo he estado tanto tiempo con usted y todavía me dicen muéstrame el Padre y con eso me basta. ¿Y no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Tú no tendrás más que Jesús. Nosotros a veces estamos insatisfechos con Jesús. Hubiésemos preferido que Dios enviara a alguien más. Pero no vamos a tener nada más del cielo. Cristo Jesús es el Cordero del Padre. Creerle a Jesús, creerle a sus palabras, creerle a sus enseñanzas. Y todo aquel que crea en Él será salvo. Y el que cree en Él no quedará defraudado. Pero nosotros queremos más. Queremos otra cosa. Jesús es nuestro sanador, pero queremos otra cosa. Jesús es nuestro príncipe de paz, pero queremos otra cosa. Jesús es nuestro proveedor. Todos los nombres de Dios están en Cristo. Sanador, Shaddai, Shalom, todos esos nombres se hacen real en Jesús. Pero nosotros estamos diciendo, queremos algo más. Queremos otra cosa. Insatisfechos. Pero una vez más, no tendrás otra respuesta del cielo. Cristo Jesús es suficiente. ¿Qué necesito? Creer a la palabra, valorar la palabra, darle un lugar a la palabra. No darle un lugar, darle el lugar a la palabra. Colocarla en el primer lugar de mi vida. Que yo no pueda ir en contra de la palabra, porque yo soy el primero que se va en contra de ella. Que yo no pueda ir en contra de la palabra. Que pueda meditar en ella de día y de noche.
y permitir que ella haga su trabajo en mí. Amén. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo he predicado tu palabra y creo que tu palabra prospera en nosotros. Que tu palabra es buena para cada uno de nosotros y ella avanza en nuestras vidas, Señor. Ella prospera en nosotros, Padre bueno. Y nosotros vemos los frutos de meditar en ella, de estar en ella, de operar en ella, Padre amado. Te doy el honor y te doy la gloria a ti por siempre y para siempre. Creo que tú estás hablándole a tu iglesia, que tú estás haciendo algo nuevo para nosotros. Te doy toda la gloria y toda la honra. Te alabo y te glorifico por eso. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso a Cristo. Bendigo cada vida que me ve por Facebook, que me va a ver por YouTube. Bendiciones a cada uno de ustedes. Declaro que la palabra de Dios prospera en sus vidas y que ustedes pueden crecer de acuerdo a la palabra, a no ser obstáculos de la palabra, sino hacedores de ellas, y a tomar la palabra de Dios para sus vidas, para caminar por ella y vivir por ella. Te doy la gloria y el honor en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias por mis hermanos. Gracias, queremos invitarte, estamos aquí todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10 y Dios está haciendo cosas maravillosas. No te quedes lejos, acércate que Dios está en medio nuestro. Bendiciones.